Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo podcast sobre la evolución de la operación de las cadenas hoteleras en México. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Brian Briceño y en este podcast se hablará sobre la evolución de la operación de las cadenas hoteleras en México, desde las internacionales, las nacionales, su desarrollo, etc. De hecho, hablaremos de puntos muy importantes que marcaron la historia en México. Por cierto, no estaré solo en este podcast, ya que mi compañero Ulises Mendoza me ayudará con la explicación de la evolución de las cadenas hoteleras. ¿Cómo estás, Ulises? Hola a todos, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Sin nada más por mencionar, comencemos. Como primer punto, tenemos que la operación de las cadenas hoteleras en México se dio en un contexto en el que se conjugó expansión del turismo internacional y la insuficiente oferta de establecimientos hoteleros en el país que estuvieran acordes con las necesidades y los gustos de los viajeros. Por otro lado, las cadenas internacionales de operación hotelera hicieron su aparición en México al final de la década de los 40. Inició con la cadena Intercontinental, que administraría por largo tiempo el Hotel Reforma, y la cadena Hilton, que se instalaría a mediados de la década de los 50 con 3 hoteles en el país: Hilton Acapulco, Hilton México DF y Hilton Guadalajara. De igual manera, la segunda parte del siglo XX, México transitaba del campo a la ciudad, de lo rural a lo urbano. El mundo estaba la lucha ideológica que se libraba en la llamada Guerra Fría, donde la aviación y la hotelería internacional formaban parte de esa lucha, en tanto que representaban modos de vida aspiracionales para un creciente número de personas en el mundo. Entre estas personas estaban en primer lugar los viajeros. La bonanza económica y social de la posguerra en Estados Unidos alimentaba los viajes y el turismo como nunca antes en la historia. México era, además, un país cercano y familiar, al menos en su nombre. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Y la llegada de turistas implicaba la necesidad de instalaciones de alojamiento acordes con el imaginario conformado por las ya crecientes cadenas estadounidenses. Es por esta situación que deriva la necesidad de que la hotelería implemente estándares internacionales. De hecho, cabe recalcar que políticas públicas en la Constitución de Fogatur en 1956 impulsaron el crédito hotelero para implementar estándares de calidad, para igualar a los estándares que tenían las cadenas hoteleras extranjeras, principalmente las americanas. Asimismo, las cadenas hoteleras internacionales que funcionaban en México se convirtieron en una escuela de innumerables ejecutivos y directores de establecimientos hoteleros, que se convertirían a su vez en cadenas nacionales. Las cadenas siguen siendo una escuela de ejecutivos de alto nivel para algunas nuevas cadenas, como AM Resorts. Por otro lado, la promoción del turismo supuso una expansión del crédito hotelero para nacionales que necesitaron de las cadenas hoteleras para asegurar la operación, siendo incluso un requisito indispensable para el otorgamiento de crédito tanto para instituciones bancarias como para la Fonatur. Su influencia fue muy amplia y aún los mismos inversionistas se sujetaron a las condiciones establecidas por las cadenas en sus políticas de operación y en sus reclamos de diseño arquitectónico, que sin duda ha modelado el paisaje urbano turístico de los destinos mexicanos desde entonces. Por su parte, las cadenas hoteleras nacionales se consideran que iniciaron por ahí de la década de los 60, aproximadamente 10 años después que las internacionales en México. Aunque en la segunda mitad de los 50, César Balsa estaba en conformación de la llamada cadena Balsa, que en el 57 se constituiría formalmente con el nombre de Nacional Hotelera. A partir del 77, Nacional Hotelera pasa a denominarse Hoteles Presidente. Fonatur tomó el control de la sociedad al final de la década de los 70 y para el 85 la empresa propietaria ya se había vendido a la empresa Turnal, sociedad anónima de capital variable. Finalmente, la cadena desapareció con ese nombre cuando se firmó un contrato de coinversión con Intercontinental en el 94. Añadiendo más información, hacia el final de la década de los 60 comienzan operaciones otras cadenas, ya que las Olimpiadas de 1968 y el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970 causó un desarrollo y ampliación de la oferta hotelera en México. Es también en este contexto que en 1968 el señor James Dubin, que había sido con anterioridad un guía de turistas, adquiere el Hotel Reforma. Hasta entonces era el Hotel Intercontinental y funda la cadena Dubin, aunque ya con anterioridad tenía en propiedad los hoteles que formarían parte del grupo. Al final de los 60 también entra en operaciones la cadena Aristos de la familia Abed,
mientras que el señor Gastón Azcárraga, padre, fundaba Operadora Mexicana de Hoteles, Fiesta Americana, con tecnología de la cadena Flagship de Estados Unidos, que hasta el 79 estuvo vinculada con la línea aérea American Airlines, y muy en el tono de la época en que existía una creciente integración vertical y horizontal. La cadena Marriott inició también operaciones en ese año. El ahora Club Med llega a México con las Olimpiadas del 68, aunque en ese año estaban operando tours. Los hoteles vendrían más tarde, cuando se inaugura el Club Med Playa Blanca en el 71, después de haber experimentado con un hotel en Acapulco un año antes. Y por último, la Fonatur nos comparte diferentes tipos de tablas en la cual hablan y mencionan sobre el desarrollo y evolución de las principales cadenas nacionales e internacionales. Empezando con el primer punto, tenemos el desarrollo de las cadenas nacionales e internacionales. En 1996 a 1997 habían 9 cadenas nacionales y 9 cadenas internacionales. En estas están Hoteles Fiesta Americana, Hoteles Camino Real, Plaza de las Glorias, Continental Plaza, etcétera, etcétera. Este es por el lado de las nacionales. Por las internacionales están los hoteles Holiday Inn, hoteles Best Western, hoteles Sheraton, los hoteles Intercontinental, los hoteles Soy Melia, etcétera. Por otro lado, en 1983 aumenta estos números, teniendo aproximadamente 38 nacionales y 12 internacionales. Estamos dándonos cuenta que este es un número muy diferente y muy grande. En esos números están por parte de las nacionales los hoteles Romano, los hoteles Vista, los hoteles Dubin, los hoteles Cristal, los hoteles Misión, el Real de Minas, los Ritz, hoteles Asociación, el Montejo Palace, etcétera, etcétera. Por otro lado, están las cadenas internacionales que tienen a Posadas de México, Holiday Inn, Fiesta Americana, los hoteles Camino Real, Operadora Interamericana, los Princess Hotels, Hoteles Americana, etcétera, etcétera. En este caso vemos una gran cantidad, por ejemplo, Nacional Hotelera tiene 5,000, bueno, más bien tenía 5,072 cuartos, comparado a Posadas de México con 5,891. Podemos darnos cuenta que por más que habían más cadenas nacionales, las cadenas internacionales lideraban más con más cuartos. Y por último, está en 2007 en adelante, fue aumentando más este número. Tenían aproximadamente 47 a 50 cadenas nacionales y aproximadamente 40 a 41 cadenas internacionales, en la cual en este caso sigue pasando lo mismo. Con las cadenas internacionales sigue habiendo más cuartos. En este caso Intercontinental Hotel Group tiene 17,622, comparado con Posadas Group con 13,852. Algunos de los cuartos, algunos de los hoteles, más bien cadenas nacionales, están Posadas Group, Camino Real, Palace Resorts, los Maya Resorts, Hoteles Misión, Brisas, Real Resorts, El Cid, Royal Solaris, Royal Resort, Calinda, Real de Minas, etcétera, etcétera. Por otro lado, de las internacionales están Rio Hotel Resort, Starwood, Barceló, Hoteles y Resort, Best Western, Hilton Hotels, Bahía Príncipe Club Resorts, Marriott, Occidental Hotels y Resorts, Fiesta Hotel Group, etcétera, etcétera. Como podemos ver, sigue siendo mayor los hoteles, las cadenas internacionales, pero conforme pasa el tiempo siguen incrementándose las cadenas nacionales. Y por otro lado, con la evolución de las cadenas nacionales e internacionales, vemos que las nacionales en 1983 tenían 263,221 cuartos y 8,293 hoteles, comparado con las cadenas internacionales que tenían en su momento en 1983 39,000 cuartos y 193 hoteles. Podemos ver que hay muchísima diferencia. En 1996 sucedía lo mismo. Los cuartos nacionales eran 381,522 con 9,050 hoteles y las cadenas tenían 76,978 cuartos con 398 hoteles. Podemos ver que hay una gran diferencia. Y por último, en 2006 los cuartos tenían 556,399 con 14,393 hoteles aproximadamente. Y las cadenas internacionales tenían 145,187 cuartos con 763 hoteles. Podemos ver esa gran diferencia.
Eso sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado este podcast. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales. Sin nada más que mencionar, espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.